los espectoradores. En este video vamos a ver una paradoja, yo la titulé la paradoja de los corredores, porque implica que ir de un punto A a un punto B, uno podría decir, bueno, lo más lógico, lo más obvio es ir en línea recta. Sin embargo, no lo es. En muchos casos no lo es. No en todos los casos, pero en muchos casos no lo es. Sino que haciendo un camino realmente bastante más largo, se puede llegar antes. Y esto depende de las velocidades que puede llegar a tener el corredor. Por eso, bueno, es una paradoja que haciendo un camino bastante más largo pueda llegar antes. En física, las cosas que son obvias o que en una primera mirada parecen obvias para cualquiera, suelen no ser ciertas. Y en cambio, cosas extrañas, aparentemente ilógicas, suelen ser las ciertas. Es así, yo diría, en el 80% de los casos. Vamos a comenzar este segundo video hablando de otra curiosidad, si se quiere, es una curiosidad, y se refiere a la diferencia de criterios para llegar de un punto A a un punto B. Uno puede ir, como se ve acá, de un punto A a un punto B, pero con dos superficies diferentes, de forma que en este lugar podría ser asfaltado, bien tratado, se puede ir, un corredor puede ir a 10 metros por segundo. Luego, incidiendo a 45 grados sobre el borde de ese camino bueno, hay un camino pantanoso, cenagoso o lo que fuere, tierra removida, por lo cual solo puede ir a 3 metros sobre segundo. Por supuesto, 10 metros sobre segundo, hay corredores que mantienen durante 200 metros esa velocidad. 10 metros por segundo. Y 3 metros por segundo también es muy verosímil también. Muy bien. Tiene que ir al punto A al punto B, y justamente el ángulo de incidencia entre el camino, el borde del camino y el terreno halo es de 45 grados. Un corredor decide ir en línea recta y el otro, que parece que sabía algo de física, decide hacerlo en este otro camino con otro cierto ángulo, de forma que, como se ve aquí, a pesar de que hace un camino mucho más largo al principio, en vez de 100 metros que hace el corredor, el primer corredor, este otro va a ser 187 metros. Luego va a ser 70,71 metros y va a llegar un segundo antes y gana la carrera. Muy bien. ¿Cómo es esto? Bueno, todo esto se resuelve con un poco de ecuaciones sencillas, trigonometría también digamos, de secundario, y supongo yo que habrán hecho un secundario razonablemente bueno, como siempre digo. Si es un secundario decente, todo esto lo han estudiado y están en los libros de secundario. Fenómeno. Vamos a comenzar entonces a calcular los tiempos, suponiendo que conocemos estos dos lados, que después vamos a ver cómo este lado lo conocemos, son 200 metros, 100 y 100. Este lado E3 ya dije que son 187,08 metros y E4 son 70,71 metros, y eso se puede calcular, lo mismo que el ángulo alfa, con las nociones más o menos sencillas de trigonometría. El tiempo 1
el tiempo que va a tardar de ir acá a acá, uno de los corredores va a ser de 10 segundos. 100 metros el espacio sobre la velocidad, 10 segundos. El tiempo 2, que es el que va a tardar de ir aquí hasta acá, son 100 metros dividido 3 metros sobre segundo, 33,3 segundos. Así que va a tardar en total 43,3 segundos. El otro Cristo hace un tiempo T3 de 187,08 dividido 10 metros sobre segundo, porque ahí va a 10 metros sobre segundo, lo cual da 18,708 segundos. El tiempo T4 va a ser igual a 70,71 metros dividido 3 metros sobre segundo. Eso da 23,57 segundos. Si sumamos estos dos, da 42,3 segundos, justo un segundo antes que el primer corredor. El segundo corredor entonces gana por un segundo. Muy bien. ¿Cómo se calcula entonces? Ahora, esto lo digo para los que no quieren hacer cálculos, pero los cálculos existen y se los voy a comentar. Por ejemplo, ¿cómo se calcula E4? E4 es por la ecuación del coseno, muy conocida en un secundario decente, que dice que el E4 va a ser igual a la hipotenusa del triángulo. Este es un triángulo rectángulo, entonces va a ser igual a la hipotenusa por el coseno de 45 grados. Recuerden que el coseno de 45 grados es 0,771 Fenómeno. ¿Cuánto da esta cuenta? 70,71 metros. Fenómeno. Ahora que sabemos E4, podemos calcular E3 por el teorema del coseno. Ojo, esta es la ecuación del coseno y este es el teorema del coseno. Como sabemos, hay 6 funciones trigonométricas, las 6 posibles en un triángulo rectángulo, y de esas se derivan algunas otras cuantas, pero las más útiles, o quizás de las más útiles que hay, aparte de las funciones elementales, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, aparte de esas, hay 3 teoremas. Uno se llama el teorema del seno, otro teorema del coseno y otro teorema de la tangente, con lo cual se pueden resolver los lados y los ángulos de cualquier tipo de triángulo conociendo 3 valores. Podemos conocer todos los lados, podemos conocer todos los ángulos, podemos conocer un lado y 2 ángulos y toda una variedad de posibilidades. Fenómeno. El único detalle es que con el cual no se puede calcular los lados es si solo conocemos los ángulos. Si solo conocemos los ángulos, vamos a poder determinar el triángulo en su forma perfecta, pero infinitos, con infinitas medidas. Uno le podría dar la medida que quiere. Fenómeno. Aplicamos el teorema del coseno, que nos dice que en este caso la longitud E3 es igual a la raíz cuadrada de uno de los lados que conocemos, AB en este caso, al cuadrado, más E4 al cuadrado, que recién lo acabamos de calcular, menos el doble producto de AB por el coseno de 45 grados por E4. Si uno hace esa cuenta, resulta que encuentra este valor, 187,08 metros. Muy bien. Y ahora, ¿cómo calculamos el ángulo? El ángulo se calcula por el teorema del seno. El teorema del seno dice que, por ejemplo, E3 es al seno de 45 grados, o sea,
al seno del ángulo opuesto como rayita, en este caso E4 es al seno de alfa, que es lo que no conocemos. Fenómeno. También, bueno, lo voy a poner para terminar con el otro lado. También podríamos poner que AB es al seno de beta. Fenómeno. Esta relación no la vamos a usar ahora, usamos solamente esta. De aquí despejamos el seno del ángulo alfa y por lo tanto el ángulo alfa. Entonces el seno del ángulo alfa va a ser igual a E4 dividido, se lo pasa acá. Así que es E4 por el seno de 45 grados sobre E3. Muy bien, ¿cuánto nos da eso? Nos da una cifra que la podemos calcular en cualquier calculadora científica. Pero las calculadoras científicas, por lo menos las últimas que vi, en estos últimos 10 años, permiten calcular directamente, no el seno del ángulo, sino directamente el ángulo. Y se pone así, en la calculadora. Sin, ¿no? Los ingleses ponen sin, a la menos 1 de alfa, o sea, que lo va a calcular, calcula el seno, pero inmediatamente calcula el valor del ángulo, poniendo estas cosas así. El seno de alfa nos va a dar igual a seno a la menos 1 de E4 por el seno de 45 grados dividido E3. Entonces, ¿qué pasa? De esta manera me da directamente el ángulo, este ángulo. 15 grados, 30,5 minutos, 22 segundos. En general, la rayita de minutos, la tilde o coma de minutos, se pone en el entero, no los decimales. Muy bien, entonces vemos cómo un corredor muy astuto y con una calculadora, con un software que se lo lleva a la competencia, puede calcular inmediatamente que él debería haber salido con un ángulo de 15 grados, 30 minutos, 22 segundos, llegar hasta el borde del camino, desde allí, en ángulo recto, ir hasta B, hasta el punto B. Y esa es la cuestión. Salió de acá con el ángulo necesario para que luego, al tocar en el borde del camino, él se dirigiera perpendicularmente al borde del camino hacia B. Y ganó la carrera porque llegó un segundo antes que el otro. Estas son las cosas maravillosas de la física, que bueno, es una linda forma también para los que les gustan los cálculos de repasar la matemática del colegio secundario. En el próximo video vamos a ver un problema parecido. Es una oferta que hago a toda persona culta, una ama de casa también podría ser. Yo creo que todo el mundo debería saber cómo tirar un torpedo, porque en este mundo hay un deseo incontenible de amasijarse. Y un torpedo es una manera muy eficaz de amasijar a muchos de un saque. En este caso también se plantea, al igual que en el video anterior, el hecho de que elegir un camino
más largo y bastante más largo, implica que se llega al blanco bastante antes. Otra curiosidad que yo creo que les puede interesar a muchos. Como en todos estos videos, tengo una explicación, digamos, sencilla, una explicación sin matemáticas, y para los que quieran profundizar un poco, tengo la demostración matemática. Y entonces todo queda bien fundado y todo en paz. Muy bien, mis queridos espectadores, entonces, hasta el próximo video en mi canal Creer o Reventar.